intercede por el pueblo, intercede pidiendo misericordia, y Dios tiene misericordia, Dios lo escucha, Dios decide darles una nueva ley, bueno, lo mismo que les dio antes. Ahora en las 2 tablas que hizo Moisés, él escribió, dice la palabra de Dios, con su propio dedo, y otra vez los 10 mandamientos están presentes para el pueblo. Y allí lo vemos, nosotros nos imaginamos nosotros a Moisés bajando a través del monte Sinaí, con un mensaje que el Señor le habló, con un mensaje que él tenía que comunicar al pueblo que se reveló hace poco. Y es el mismo mensaje, mis hermanos, que hoy en día Dios nos da a nosotros, que somos el Israel espiritual, que somos la nación escogida por Dios. ¿Cuáles son esas demandas que exige o que pide Dios de cada uno de nosotros? Y mire, a la luz de estos mandamientos, antes de los mandamientos, leamos lo que dice Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire, tanto Moisés, luego Miqueas, hacen esta pregunta que usted ya la haya escuchado cuando se predicó sobre Miqueas: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y el profeta responde palabras parecidas a las que ya había dicho Moisés. El profeta Miqueas dice, habla de términos de justicia, habla con términos de misericordia, piedad, en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y Moisés coloca el énfasis supremo, mis hermanos, sobre la relación con Dios. No es solamente hacer justicia, misericordia, piedad. Bueno, la piedad tiene que ver con Dios, pero la demanda a la respuesta que Dios está exigiendo tiene que ver, en primer lugar, como ustedes pueden ver allí en los versículos que leímos, temor a Dios, temor a la divinidad. La palabra temor tiene 2 significados, o tiene 2 acepciones en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, porque viene de una palabra en griego que es la palabra phobos, y de allí vienen las fobias que ustedes han escuchado hablar hoy en día. Entonces hay gente que le tiene miedo a las alturas, a las arañas, a las cucarachas, a un montón de... y el temor es fuerte. O sea, no es que solamente el temor. A mí también me dan miedo los ratones, pero no corro delante de un ratón. Me toca enfrentar al ratón y me toca matarlo. Lo mismo las cucarachas. Me da miedo los alacranes, pero me toca matarlos y no tengo que salir corriendo. Pero hay gente que ve un animalito y sale corriendo. Eso es el temor exagerado, es una fobia. Es un cierto trastorno psicológico. No es tan grave, pero el otro temor, en cambio, es el temor reverente. Ya no es un temor de correr, de pánico, de miedo, de susto, sino es un temor de respeto, un temor que tiene que ver con consideración, tiene que ver con estimar, con entender que delante de uno, ¿quién está? Está Dios, y por lo tanto, entonces no va a hacer cosas que Dios está viendo. Entonces lo primero que habla es del temor, luego habla dice que andes en sus caminos, que lo ames, que lo sirvas y que guardes sus mandamientos. Y esto, dice el pasaje, resultará en bien, no de Dios, sino en bien de nosotros mismos. Cuando nosotros, mis hermanos, obedecemos lo que Dios pide de nosotros, no se beneficia a Dios, porque Dios tiene todo, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes terminan beneficiándose? Somos nosotros. Entonces nosotros, mis hermanos, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, recibimos bienestar personal, bienestar económico, bienestar material. La sociedad mejora, el ambiente donde estamos mejora. Miren este sector, cómo ha cambiado en estos años desde que estamos aquí. Yo creo que algunos de los hermanos les robaron cuando recién llegamos aquí. Y había muchos borrachitos. Bueno, aunque no se han convertido todos los borrachitos, pero la influencia
del testimonio, porque hemos salido a evangelizar, los hermanos están saliendo a evangelizar una vez al mes, hace que la gente ya comience a respetar, comience a cambiar. ¿Cómo hemos cambiado todos nosotros? ¿Dónde estaba usted antes de conocer a Cristo? Y cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios nos ha bendecido. Entonces notamos, mis hermanos, que cuando obedecemos los requisitos que Dios pone delante de nosotros, recibimos nosotros los beneficios de la obediencia. Y la palabra de Dios hoy día, mis hermanos, nos confronta directamente con nuestros deberes hacia Dios. Nuestros deberes también hacia el prójimo y nuestros deberes hacia nosotros mismos. Veamos la primera demanda. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esa es la pregunta. Y allí viene: sino que temas a Jehová tu Dios. La primera cosa que Dios pide de nosotros, mis hermanos, es la palabra, ya aparece como temor, que le temas. Y la palabra hebrea para temer significa también honrar, significa honrar. Y en este pasaje nosotros vemos que Dios está exigiendo reverencia, respeto, como un principio básico del corazón de aquel que dice que es hijo de Dios. La primera cosa que debe haber en un cristiano que ha nacido de nuevo, según este pasaje, ¿cuál es? Es reverencia, temor, honra a Dios. Dios quiere que nosotros seamos reverentes, mis hermanos, que tengamos un respeto piadoso hacia Él. Ejemplo, cuando entramos en una casa, cuando entramos a un lugar donde de pronto no conocemos a la persona y la persona es una persona importante, ¿con qué actitud entra usted? ¿Usted entra y se va directo a la cocina a abrir la refrigeradora? Ni entramos siquiera a sentarnos todavía. Tenemos que esperar que nos digan siéntese si nos invitan a sentarnos. Porque si nuestra visita es corta, de pronto solo las palabras y de la puerta nomás nos despiden. Pero miren el respeto que tenemos hacia un lugar que no es un lugar donde se adora a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando entramos, mis hermanos, a la casa de Dios, a recibir el mensaje, a alabar, a adorar a Dios, a recibir de las bendiciones que Dios prepara para sus hijos? Cuando acudimos con hambre espiritual, eso demuestra la persona en la forma de comportarse. Por ejemplo, hay quienes llegan de pronto con diferentes motivaciones a la casa del Señor. Hay gente que llega con el celular prendido y listo solo para estar chateando mientras está en la casa del Señor. ¿Será eso temor reverente a Dios? No. Vamos a poner un rótulo. Yo me imagino algún momento que diga: por favor, apague el celular. Es una hora. En esa hora no se va a morir nadie. Y de pronto si se muere ya le avisan enseguida en cuanto usted prenda el celular al terminar el culto. Pero hay gente que parece que fuera el presidente de la República, que cada rato le llegan mensajes y son mensajes tontos, mensajes que no dicen nada, mensajes de gente que es novelera, que está simplemente... Y yo creo que nosotros debemos aprender, mis hermanos, a darle el respeto y la consideración que Dios se merece. Usted no puede arrodillarse a orar, no solo aquí, sino en su casa, con el celular prendido al lado de usted por si acaso le llaman, o si lo hace. Yo pienso que si usted lo está haciendo así, le está dando más importancia a una persona que a Dios. Pero en el momento que se arrodille, que se siente, que esté orando, usted debería poner el celular a un lado. ¿Por qué? Porque usted está en un tiempo de conversación con Dios, está en un tiempo en que le está dando de usted a Dios. Usted le ha pedido audiencia a Dios y no puede dejarlo a Él para dedicarse a hacer cosas insignificantes. Entonces hay diferentes motivos que traen a la gente a la iglesia, de pronto para conversar. Hay gente que inclusive se cita, dice: nos encontramos en la iglesia, y de pronto aquí nomás se encuentran y se van, a veces de la puerta o de aquí adentro, ya solo entra al culto para encontrarse. Yo recuerdo que mi papi nos llevaba a nosotros, el tiempo que no éramos bien cristianos, yo tenía 12, 13 años, decía: vamos a la iglesia, pero estamos allí. Ese tiempo las películas empezaban a las 8 de la noche, así que no recuerdo mal.
o a las 7:30, porque era niño. Y mi papi decía, vamos a la iglesia, pero 5 minutos antes nos salimos para ir a ver la película. Entonces el pretexto de la iglesia era para ir a ver la película y nos íbamos saliendo del culto para ir a ver la película. Factores que muestran falta de respeto a Dios, mis hermanos. La verdadera actitud hacia Dios es la base de una verdadera conversión. Yo creo que todos, mis hermanos, nos quedamos admirados todavía, hoy en día, si nos vamos a una iglesia católica. Yo, bueno, no le invito a que vaya, pero me imagino que algunos de ustedes han visto, en una iglesia católica la gente entra de manera diferente. Nadie, bueno, las viejitas chismosas allí en voz baja están conversando, pero en voz baja. Pero nosotros aquí a veces, mi esposa ha tenido hasta que decirles de aquí, hermanos, no conversen, porque hasta acá a veces se les escucha cómo conversan. Le ganan a las viejitas chismosas de la iglesia católica, porque ni siquiera en corto, sino evidentemente. Entonces miren cómo entran ellos. Yo he visto en la sierra ancianitas que entran que tienen sombrero, y el momento que van a entrar se sacan el sombrero para entrar reverentemente, y entran en silencio. Y si está un grupo, no entran conversando, sino entran reverentemente. Miren, ellos, a pesar de que están equivocados, a pesar de que no conocen al Dios verdadero, respetan a ese Dios que no es en muchas ocasiones el verdadero, porque de pronto ellos piensan que esas imágenes que tienen alrededor son divinidades, son ídolos. Entonces, por todo eso ellos entran con mucho respeto. Y nosotros, mis hermanos, entramos a la casa del Señor, donde está el Señor, donde usted está en comunión con Dios, y debe haber más respeto. Yo no tengo ningún problema, y les he dicho a los padres de familia, por ejemplo, que vengan con sus hijos y que sus hijos molesten dentro del culto. No hay ningún problema, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son niños que están aprendiendo. Yo les digo, déjenlos llorar, inclusive dentro del culto un rato, por supuesto, no todo el tiempo, porque hay niños que son demasiado llorones. En cambio, allí sí, sáquenlo un ratito y contrólelo, y una vez que ya está. Pero ellos tienen que irse acostumbrando, pero hay padres que creo que hasta usan el pretexto del hijo para irse saliendo del culto, para no estar en el culto. Pero más bien deberíamos nosotros enseñarle al niño, desde pequeñito, a respetar, a ser reverente ante Dios. Entonces la primera cosa, mis hermanos, la primera demanda de Dios, ¿cuál es? El temor, pero un temor reverente. Usted tiene que estar consciente de que Dios está, no solo aquí, en todo lugar, por lo menos, y por lo tanto debemos nosotros ser reverentes. La segunda demanda la encontramos en el mismo versículo 12. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que andes en todos tus caminos. Mire, así dice. Después de decir que temas a Jehová tu Dios, dice que andes en todos sus caminos. Dios pide, mis hermanos, que andemos en sus caminos. Se trata del andar diario, de andar diariamente guiados por el poder del Espíritu Santo, buscando, mis hermanos, la perfección de nuestro carácter. Y el andar no solamente es el caminar, sino es cómo vivimos delante de Dios. Ahora, claro que también podríamos aprovechar este pasaje para decir dónde está usted yendo, porque hay mucha gente que viene a la iglesia pero también va a otros lugares indebidos, incorrectos. Viene a la iglesia y va a hacer otras cosas terribles. Pero el andar tiene que ver con el carácter, mis hermanos. Y allí vamos a entender este término cuando vemos Génesis 5:22. Y dice, caminó, mire, Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Andando en sus caminos, mis hermanos, no en los caminos de nuestra propia elección. Es lo que debemos hacer. Eclesiastés capítulo 8 versículo 10 también habla algo de eso, pero quiero que pensemos en caminar en los caminos del Señor, mis hermanos. ¿Qué es eso? ¿Cómo debemos nosotros, o cómo podríamos imitar lo que hizo Enoc? Enoc no solo, dice el pasaje, no solo estuvo por momentos
de pronto como nosotros, porque a veces estamos todo el día inmersos en tantas cosas y nos olvidamos de Dios. Y nos acordamos de Dios cuando llegamos aquí a la iglesia. Alguien decía que una vez vio a una pareja de esposos que llegaban peleando de afuera, no en esta iglesia, en una iglesia en Loja. Pero cuando llegaron a la puerta de la iglesia, ambos cambiaron la cara, o sea, ya no estaban peleando, y hasta se sonrieron. Yo me imagino que la esposa hubiese querido vivir dentro del lugar donde se reúne la iglesia para que su marido le sonría. Pero porque estaban afuera y afuera estaban peleándose. Y andar y caminar, mis hermanos, con Dios, como lo hizo Enoc, yo me imagino que esa vida de Enoc debe haber sido una vida excepcional. Y nosotros deberíamos verlo de una manera muy especial. Porque el pasaje dice, caminó Enoc con Dios. Describe, mis hermanos, una vida de piedad singular, muy grande, muy especial. No es meramente la confianza puesta en Dios, ni aún el esfuerzo de tener una obediencia solamente a Dios, sino es la permanencia, la estrecha relación que Enoc tuvo con Dios. ¿Cuándo? Yo creo que las 24 horas del día. Eso hizo que Enoc, mis hermanos, porque aquí la Biblia dice que Enoc estuvo en completa y en bella armonía con la voluntad de Dios, porque dice allí claramente, el versículo dice, caminó Enoc con Dios. Alguien decía que el único escape de la muerte, o sea, de morir ahora, literalmente, como todos tenemos que morir, sería vivir la vida de Enoc. ¿Y cómo es esa vida? Una íntima comunión con el Señor, unida, mis hermanos, al acto deliberado de obedecer en todo al Dios Todopoderoso. Con excepción de Enoc, mis hermanos, la Biblia dice que todos debemos de morir. Dice la Biblia que Enoc fue traspuesto, fue llevado de aquí, de la tierra, sin morir, sin ver muerte. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Es como que Dios premia también a aquellos que caminan con Él. Otro que fue llevado sin ver muerte, ¿se acuerdan quién fue? Elías también. Elías también. Y mire que el caminar con Dios no significa que la persona va a estar todos los días diciendo gloria a Dios, aleluya. Porque hay hermanitos y hermanitas que piensan que eso es caminar con Dios, andar gritando gloria a Dios, aleluya. Y les voy a dar un ejemplo de esto, de cómo la gente usa mal estos términos. Porque un día me tocó ir a un banco hace años atrás a cambiar un cheque y una hermanita de la iglesia principal estaba allí. Y yo la vi que fue pasando por todas las cajeras y yo dije, bueno, está regalándoles folletos evangelísticos, está bien. No había ningún problema, lo hizo, pasó por ella, le regaló folletos y después de eso volvió, donde una cajera le entregó un paquetito y la cajera le dio dinero. Entonces ya vi eso algo raro. Salió y después de un rato otra vez entró donde otra cajera y allí sí la gente ya comenzó a saltar, porque recuerden que los que estábamos en la cola, yo no hice ninguna bulla porque me dio pena de la pobre hermana el escándalo que le hicieron. Señorita, deje de atender a esa mujer, dice que está metiéndose ya 2 veces, va metiéndose la cola. Y esa hermana, bueno, llamémosla hermana, de una manera descarada, comenzó a decir, ¿qué me critican? Dice, yo soy hermana evangélica, mi pastor es el pastor Francisco Loor. Así dijo, así. Y yo estoy aquí, dice, porque soy amiga de las hermanas, de las cajeras. Dice, ellas me hacen el favor porque yo... Y la hermana me conocía a mí, yo estaba que me escondía, no sé, cosa que dijera, mire, aquí está el pastor Alberto. Sí, me daba ganas de salir, yo no sabía qué hacer y debía haber salido. Porque igual se quedó parada allí. Y dijo, ya la última vez que me quedo. Y la cajera le hizo el favor. La hermana ha sido tramitadora. Entonces estaba afuera, le decía, si quiere evitarse la cola, deme $2 y yo le hago. Entonces ella iba, cobraba los $2, pasaba directo a la cajera. Me imagino que a la cajera no le daba nada, sino que eso era para ella. Y hacía
trabajo. Pero yo creo que está bien si es tramitadora, pero que se ponga en la cola, no, ella se pasaba directamente. Y por último, para terminar el chiste bien, cuando sale, yo por más que me daba, porque iba a salir por acá, me doy la vuelta y como que me vio la vuelta y se dio ya también la vuelta. Me dice, Pastor Alberto, dice, mire lo que uno tiene que sufrir por dar testimonio. Le digo, hermana, no diga eso, porque eso no es testimonio. Yo le dije, y para que los demás escuchen, eso es mal testimonio. Eso es mal testimonio. Entonces dice, que Dios le bendiga, pastor, y se fue hecha la loca, pero yo dudo mucho, mis hermanos, dudo mucho que haya aprendido, a pesar de lo que yo le dije. Y después las personas que estaban allí, unos 5 puestos delante de mí, así son todos los hermanitos. Le dije, no, yo no soy así. Le digo, mire, yo estoy en la cola, yo estoy detrás de ustedes, yo ni le... Y por más que la hermana de pronto me hubiese dicho, le hago el favor a usted, pastor, no le cobro nada, no le hubiese dado, no lo hago. Hay personas que a veces me han visto a mí. El otro día un pastor que fue alumno mío, estuvimos en el Mall del Sol, en el Banco de Guayaquil, una cola inmensa, y el pastor estaba a 2 puestos, ya de pasar, y me ve a mí y dice, Pastor Alberto, venga para acá. Le digo, no, venga nomás para acá. Le digo, no. Y hablaba duro. Le digo, no, yo voy a hacer mi cola. Entonces la gente se quedó tranquila. Y claro, yo perdí la oportunidad porque dice, ¿sabe por qué le llamaba? Porque yo me iba a salir de la cola, dice. Claro, no era una persona como la viejita que quería meterme, sino que él quería cederme el puesto porque él se iba, porque la esposa de él no llegaba, entonces él estaba haciendo la cola a la esposa. Bueno, debía haberme acercado, conversar, preguntarle, pero me dio vergüenza porque imagínense que me llama y la gente enseguida hace la bulla, dice, ¿por qué se quiere meter? Entonces, para evitarme eso. Mis hermanos, nosotros debemos ser conscientes de que somos hijos de Dios y que debemos caminar en los caminos de Dios, en todo momento, en todo lugar. Usted no puede confiarse de que usted está lejos, de que nadie le ve, de que de pronto nadie lo conoce. O sea, confiarse en el sentido malo. Usted debe vivir confiando en Dios y actuar sabiendo que Dios lo está mirando en todo lugar. Hacer lo correcto. Se debe andar en pos de Dios, mis hermanos. Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. A Él serviréis y a Él seguiréis. Debemos caminar en pos de Dios, mis hermanos. Tercera demanda, versículo 12 mismo dice, que andes en todos sus caminos y que lo ames, así dice. Otra cosa que hemos visto, mis hermanos, y que es algo evidente, es que cuando existe en el corazón amor hacia Dios, verdadero amor hacia Dios, el hombre, mis hermanos, no se entrega por debilidad a la tentación. Una persona que está conscientemente cayendo en pecados cotidianos, no digo que haya caído en pecado, todos hemos caído en pecado, todos absolutamente. Nos hemos arrepentido, Dios nos ha perdonado, pero el arrepentimiento involucra que no volvemos a hacer lo mismo. Pero una persona que hace una forma de vivir, el pecar, el cometer el pecado y volver a ese pecado y decir es mi tentación, es mi debilidad, ¿qué significa? Que no ama a Dios. Eso significa que no ama a Dios. Y los principios de los 10 mandamientos se basan, mis hermanos, en el carácter de Dios. Por lo tanto, están cimentados en el amor de Dios. Usted tiene que entender que Dios dejó esos mandamientos, Dios dejó las leyes en su palabra porque nos ama. No dejó porque Él es egoísta, mezquino, quisquilloso, caprichoso. No, mis hermanos. Él dejó esos mandamientos porque nos ama. Es como el padre que tiene un niño chiquito que es de esos que son traviesos y aventureros. Entonces a veces el padre le ve a su hijo que está caminando por un lugar donde se va a caer. El padre le advierte, le dice, no camines por allí porque te vas a caer. Y si el niño es sabio, le va a obedecer al padre y va a evitar el peligro. Pero la mayoría de niños, ustedes saben qué pasa. Igual
El momento que el papá no lo ve, se sube y se cae. A veces nosotros aprendemos por el golpe, no aprendemos por ciencia, dice la gente, sino aprendemos más por la experiencia. Y así es Dios con nosotros, mis hermanos. Cuando nos dijo, no cometerás adulterio, cuando nos dijo, no codiciarás, cuando nos enseñó acerca de respetar el día de descanso, el día de reposo, en los 10 mandamientos de Éxodo 20, no es porque Él quiere ser caprichoso, es porque Él nos ama y sabe que eso es lo mejor para nuestras vidas. Salomón, mis hermanos, en Eclesiastés 12, versículo 13 y 14, dice que el guardar los mandamientos es el todo del hombre. Miren lo que dice Eclesiastés 12. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire, que no hay cosa encubierta, dice el otro versículo, que no sea, que no salga a la luz. Todo, mis hermanos, dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. El día que nos presentemos en el tribunal de Cristo, aquellos que somos cristianos, ya no vamos a pasar por el gran juicio del gran trono blanco, pero sí vamos a estar en el tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios que eso va a ser, bueno, la palabra de Dios nos deja entrever que eso va a ser vergonzoso, que mucha gente va a sentirse allí, bueno, yo diría avergonzada, muy avergonzada, porque todo lo que hagamos nosotros, dice aquí, dice la palabra de Dios, sea bueno o sea malo, va a ser ese día sacado a la luz. No, yo no sé cómo será eso, pero probablemente Dios le traerá como una especie de volver lo que antes hacíamos, ¿se acuerdan? Revolver el cassette del video para ver esas partecitas. Pero Dios traerá a la memoria todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y todo lo que hacemos supuestamente para el Señor va a ser ese día también pagado. Por eso dice que las obras de cada uno serán manifiestas, porque hay gente que a veces dice que sirve al Señor por amor, pero no lo está haciendo por amor. Mateo 22:37 también dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La obediencia, mis hermanos, que no nace del amor, es tan imposible como inútil, ya que donde existe el amor para Dios, la persona automáticamente pone su vida en armonía con la voluntad de Dios, que está expresada en sus mandamientos. Por eso, nosotros, yo por lo menos, tengo muchas dudas de aquellas personas que se convierten, entre comillas, y demoran tiempo en bautizarse, y ponen pretextos para bautizarse. Yo estoy casi seguro que no se convirtieron bien. Es lo mismo como aquellos que dicen que aman a su esposa y cuando ya conocen la verdad, están poniendo pretextos para casarse. Entonces eso significa que no ama lo suficientemente a su esposa. Porque si ama a su esposa, y a la esposa, estoy hablando de parejas que ya tienen hijos, que ya tienen a veces nietos, que todavía no quieren casarse. ¿Por qué? Porque les falta el amor de Dios en sus corazones. Y el que verdaderamente conoce a Dios, mis hermanos, guarda los mandamientos, porque el amor de Dios ha sido perfeccionado en él. Mire lo que dice 1 de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, mis hermanos, otro de los pasajes, otra de las demandas de la palabra de Dios, la tercera demanda que Dios nos deja es que lo amemos, y que lo amemos de verdad. Si usted ama a Dios, usted va a obedecer a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a dar pasos correctos para dejar lo pecaminoso, para dejar lo malo y agradar a Dios. La cuarta demanda, el mismo versículo 12, dice, y sirvas
a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así dice, ¿no es cierto? Y sirvas. Amar a Dios, mis hermanos, es dedicar a su servicio todo nuestro ser. Dedicarnos a servirle a Él. Otra cosa que a mí también me da dudas es aquellos que dicen que son cristianos pero que no sirven al Señor. Y allí queda la duda, o sea, ¿realmente será cristiano? ¿Realmente ama al Señor? ¿Por qué no sirve al Señor? Todos los que hemos nacido de nuevo, de verdad, lo que más queremos es servir al Señor. Y no importa, es cierto que nosotros ya los que estamos de tiempo completo nos dan una ofrenda, nos pagan, pero no siempre nos pagaron. Yo recuerdo que me ofrecía a servir al Señor los días que me convertí. Este año, mis hermanos, cumplo 30 años. No se lo estoy diciendo para que me hagan fiesta, por si acaso. No que lo estoy, le estoy contando con gozo, porque siento la alegría de tener 30 años de convertido. Me convertí el 28 de mayo de 1988. Y enseguida yo me ofrecí a hacer algo. Me fui. Había un congreso de jóvenes, cerca de 250 jóvenes, y les dije, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, bueno, no eres bautizado, no eres nada, no puedes ser ujier, ni consejero, ni nada. Entonces yo les dije, ¿puedo servir la comida? No, porque ya los que sirven la comida ya están completos. Lo único que había, bueno, y me ofrecí para todo. Dice, lo único que nadie quiere hacer es lavar los platos. Y ya les he contado esa historia, los platos y las ollas. Entonces yo decidí servir al Señor haciendo eso. Y Dios me bendijo, porque a través de lavar platos y ollas, Dios me dio el ministerio. Primeros días que estaba sirviendo al Señor, haciendo algo aparentemente insignificante, era el último que se quedaba en la iglesia, porque eran, imagínense, 250 platos, 250 tazas y cucharas y todo, pero yo solito. Claro, recuerden el deseo de servir al Señor, de amar, yo no tenía ningún problema en hacerlo. Entonces, los afectos, mis hermanos, los dones que Él nos da a nosotros, los talentos, la vida, las facultades físicas, el intelecto deben ser puestos al servicio de Dios. Y esa clase de amor es en la cual una persona permanece por la gracia de Cristo, decide obedecer los mandamientos de Jesús. Y esa clase de amor es la que se lo ve en la práctica, porque no hay otra manera de demostrar que amamos al Señor, sino sirviéndole. Servir a nuestro Señor con todo nuestro corazón, nos dice la palabra de Dios en algunos pasajes. Por ejemplo, Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Servir a nuestro Señor debe ser servirlo con todo el alma, mis hermanos. Servir a nuestro Señor aquí es un privilegio que nosotros hacemos para Dios. Servir al Señor involucra bendiciones increíbles de parte de Dios. Recibiremos cosas que ni nos imaginamos por servir al Señor. Y lo último que vemos en este pasaje, mis hermanos, leamos nuevamente el versículo 13, dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mire, la última demanda es que guardes sus mandamientos. Y para eso es necesario que usted todos los días, ¿qué nomás tiene que hacer? Tiene que leer, ¿qué más tiene que hacer? Memorizar, repetir la palabra de Dios. Es tan importante, mis hermanos, eso para nuestras vidas. Si usted lee el Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio, Éxodo, usted se va a dar cuenta cómo Dios le dio tanta importancia a eso, que les dijo, y estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos cuando estés en la casa, en el campo, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque eso es lo más importante, mis hermanos. El momento en que usted guarda los mandamientos de Dios en su corazón, es como que está guardando herramientas para el momento en que es tentado, para el momento cuando está débil, para el momento cuando tiene problemas.
Y ahora que estamos viviendo tiempos de apostasía, es cuando nosotros más debemos conocer la palabra de Dios. Hoy día no nos asombramos, mis hermanos, de ver estas cosas, pero yo creo que cómo se están dando las cosas dentro de la iglesia debe alarmarnos. Porque acabamos de ver personas cristianas de años, de nuestro tiempo, creo que antes que nosotros inclusive, por allá del 88, que entendieron un tiempo la santidad, el honrar con su cuerpo al Señor, el vivir para Dios. Y los vemos ahora bailando. Y claro, bailando en una fiesta cristiana. No en una fiesta mundana, sino bailando en una fiesta cristiana. Porque el paganismo, la mundanalidad ha invadido las costumbres de los cristianos evangélicos. Entonces cumple 15 años una niña, una señorita, y los padres bailan el vals. Se casa una pareja de jóvenes y los novios bailan el vals. Es imitar el mundo, es hacer lo que el mundo hace, mis hermanos. Y todos lo están haciendo, lamentablemente. Y creo que para todos está bien. Y yo me imagino que hasta los pastores por allí están imitando lo que el mundo está haciendo. Nosotros no debemos, mis hermanos, caer en eso que yo le llamo apostasía. Y si ya bailan ahora, muy pronto meterán también el licor, muy pronto meterán muchas otras cosas más en su vida cristiana. Y guardar la palabra de Dios, mis hermanos, resultará otra vez en bien para nosotros mismos y en bendición para otros. Los mandamientos de Dios conducen sobre todo al bienestar personal, al bienestar de la familia, al bienestar de la sociedad. Lo mismo para nosotros que lo que fue para el pueblo de Israel. Ahora sí, mis hermanos, como nosotros, como Israel espiritual, ¿qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros? Recordemos, dice que debemos temer a Jehová nuestro Dios, que debemos andar en todos sus caminos, que debemos amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, que debemos servirlo y debemos guardar sus mandamientos. ¿Cuántos desean cumplir con estas demandas que nuestro Dios exige de cada uno de nosotros? ¿Cuántos de nosotros decidimos, mis hermanos, decirle al Señor, hago un alto de todo lo que he estado haciendo en mi vida porque he estado caminando mal? Mire que servir al Señor, amar al Señor, esto es algo cotidiano, no es algo que lo hacemos cuando nos acordamos, que lo hacemos una vez a la semana, que lo hacemos solo cuando estamos aquí en la iglesia, sino que es algo cotidiano. Nosotros, mis hermanos, debemos desear entregar nuestras vidas para cumplir con estas demandas de Dios para nuestras vidas. Oremos al Señor. Bendito Dios, te agradecemos en esta noche por tu bondad, por tu misericordia. Te agradecemos, Padre, porque podemos ver claramente en tu palabra estas demandas que tú tienes para nosotros como tus hijos. Señor, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos, Padre, a honrarte, a mostrar en nuestras vidas ese temor piadoso, reverente hacia ti, Señor. No solo aquí, cuando nos congregamos como iglesia, sino en todo lugar, Señor, en nuestras casas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Ayúdanos también, Señor, a que cada día entendamos que donde quiera que estemos y lo que quiera que hagamos, lo debemos hacer caminando en tus caminos, Señor. Que podamos conectarnos, Señor, que podamos tener esa buena relación, esa linda relación que tú quieres tener con nosotros cada instante de nuestras vidas. Que podamos ser guiados, ser conducidos por ti, Señor. Que no hagamos nada despegados de ti. Ayúdanos, Padre, también para demostrar nuestro amor sirviéndote, Señor. Demostrar nuestro amor guardando tus mandamientos. Que podamos leer tu palabra y encontrar en ella lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que podamos honrarte con todo lo que somos, Señor. Podamos obedecerte, Señor. Que seamos verdaderos cristianos, que saben discernir la verdad del error, Señor. En tus manos dejamos nuestras vidas. Ayúdanos a ser el tipo de hijos que tú quieres que seamos.
Ayúdanos a formar nuestro carácter de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.